Buenos a todos. Hoy vamos a tener una conversación con Alberto Haller de Editorial Barlín, una editorial de Valencia, fundada en 2017, una editorial joven, tiene apenas 5 años, es una editorial independiente de no ficción. De todo esto nos va a hablar su editor. Bienvenido, Alberto Haller, a De Cuatro Hojas. Muchas gracias, Inés, por la invitación. Bueno, mira, dentro de todos estos géneros de no ficción que abarcan, hay diferentes géneros literarios que vosotros definís como transversalidad. Y me gustaría que contaras esa transversalidad a través de esas colecciones que tienen, Berlín Paisajes, Berlín Recóndita, que nos cuentes un poco, eh, bueno, esa autodefinición. Sí. Bueno, pues a ver, básicamente la idea original y que, bueno, sigue vigente, se sigue manteniendo cuando fundamos la editorial, era de hacer libros de no ficción. Precisamente si elegimos este término en su día, fue porque creo que es lo más amplio posible y puede abarcar toda una miriada de géneros que con etiquetas más específicas a lo mejor tenemos que dejar algún libro fuera. Es decir, no ficción yo siempre lo defino a grandísimos rasgos, pero bueno, es que en realidad es el espíritu que nos mueve, es que editamos todo salvo novela y poesía. Y dentro de ese amplísimo campo, pues cabe cualquier cosa. Y de hecho, es lo que tú has dicho, tenemos libros de todo tipo, de todo género. Tenemos desde biografías, memorias, crónicas, que estos tres géneros a grandes rasgos son los que se incluirían dentro de la colección recóndita. Es decir, nuestra concepción para esta colección es la de que trata al ser humano pero de puertas hacia adentro, ¿no? O sea, más pues es la biografía, las vidas privadas de personas relevantes, memorias, etcétera, etcétera. Y luego la colección paisaje es más de puertas hacia afuera. Es decir, ahí hay libros desde sociología, historia, filosofía, estudios literarios, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nos define. Ahí esa etiqueta, insisto, tan amplia que es la de no ficción. Y luego tenemos una mini colección de libro ilustrado, que yo no es precisamente por lo que más se nos conozca, pero yo le tengo un cariño especial. Y esos son libros ilustrados de temática siempre social o histórica. O sea, siempre tiene una conexión con la realidad Social, más. como humano. Exacto, así es. Eh, del primer libro que has publicado, ¿cuál fue? Pues el primer libro, que fue en marzo de 2017, va a hacer 5 años, ahora en unos días, en marzo de 2022, fue una biografía que había inédita en castellano de Silvia Plath. Lo tengo aquí. Es este libro de Paul Alexander. Paul Alexander es un profesor de la Universidad de Nueva York y bueno, él es escritor también, tiene varios libros y entre ellos tiene esta biografía de Plath. También en ciertos momentos en su pasado trabajó como editor de parte de su obra y digamos que la conoce muy bien. Y este fue nuestro pistoletazo de salida. El otro día, off the record, te contaba un poquito Sí, sí. que a pesar de que en el momento en que salimos o nos lanzamos con el primer libro, que insisto fue esta biografía, Magia Cruda, nosotros ya teníamos parte del catálogo del primer año cerrado y sin embargo queríamos salir con algo que hiciera un poquito de ruido porque precisamente estás lanzándote al vacío en cierta manera, entonces cuanta más visibilidad tengas mejor. Y la historia de este libro es muy curiosa porque yo di con él en una librería de viejo, en una edición americana de principios de los 90, y me lo compré no con la idea de editarlos, simplemente desde la curiosidad de leerlo. Y porque Silvia Plath a mí me parece un personaje muy interesante, siempre me ha gustado mucho su obra, tanto poética y La campana de cristal me parece maravillosa. Y entonces fue cuando, a mitad de leerlo, cuando tuve la idea, dije, hostia, esto encaja perfectamente dentro de los parámetros de esta no Esta ficción tan editorial, amplia claro. de la editorial que estábamos creando, que insisto, ya teníamos varios títulos cerrados y creo que puede ser el pistoletazo de salida perfecto porque precisamente, o sea, es un libro de enorme calidad porque es una biografía muy bien documentada, muy bien escrita y muy bien detallada,
pero a su vez también es un personaje de renombre, el de Claro, Silvia sí, sí, Plath. sí, conocido. Entonces fue todo rodado. Además, tuvimos la suerte de contar con el prólogo de Luna Miguel, que se mostró enseguida encantada de trabajar en prólogo a este libro. Y eso fue el primer libro, básicamente. Así que a través de las librerías de viejo es esa unión que tienes para encontrar esos tesoros que están en el catálogo. Y sí que yo ya sé la historia, pero me encantaría que la volvieras a repetir del libro este de Pasaporte Nansen, que es, Sí. bueno, a mí me encantó y te decía, me hizo acordar mucho a Steinberg. Estaba mirando ahora el título que leí de Steinberg en Nórdica, y es un libro que me pareció maravilloso. Y sin saberlo, bueno, me habías contado una historia que, bueno, que creo que aportó magia a la editorial, ¿no? Mm. Cuéntanos el original, que sé que lo tienes por ahí, cuéntanos un poco todas esas aventuras tuyas en las librerías de viejo, ¿no? Sí, a ver, en realidad yo creo que es la historia más romántica de cuantos libros tengo en el catálogo. Esto es excepcional y es algo muy, muy concreto, muy específico, pero sí que es cierto que la historia es maravillosa. Y de hecho, no suelo darle demasiado valor y el otro día cuando estábamos hablando de récord, te lo empecé a contar como quien no quiere la cosa y recuerdo tu cara y fue de... Y yo pensé, pues sí, la verdad es que la historia, pero bueno, como La me ha historia pasado a mí... es guapísima, sí, sí. A ver, básicamente, para que nos situemos, yo publiqué un libro en 2018, Gobernar el Mundo, de Mark Masower, es uno de los historiadores más reputados de la actualidad, es profesor en Columbia, en Nueva York, y bueno, ya habíamos publicado La Europa Negra, que es su obra de referencia, y como fue tal éxito, pues nos lanzamos con Gobernar el Mundo, que es un manual de relaciones internacionales desde el siglo XIX hasta hoy que no estaba publicado en castellano. Entonces, pues nada, todo el proceso de publicación, etcétera, etcétera. Y hay un capítulo, que si no me equivoco es el cuarto, en el que él habla de la crisis de los refugiados de los años 20, es decir, tras la revolución del 17, la revolución bolchevique, más de 2 millones de rusos tienen que salir por patas de la Unión Soviética con la victoria bolchevique, y lo que hacen los bolcheviques al alcanzar el poder en Rusia es retirarles la nacionalidad. Entonces son gente apátrida, gente que no tiene, no tiene siquiera un país al que reclamar, un país al que acogerse. Entonces, movido por la urgencia humanitaria, la Sociedad de Naciones, lo que ahora sería la ONU, el precedente, expide o se inventa un documento de repercusión internacional que se llama precisamente Pasaporte Nansen. Pasaporte Es Nancy. el título del libro. Entonces, Masower, en este capítulo, cuando está explicando esta crisis humanitaria de los años 20, que ríete tú ahora de la crisis de los refugiados actual, que fue muy, muy, muy importante, pues menciona este libro, menciona Pasaporte Nansen, que son las andanzas de un tal Iván Sobolev, un ruso blanco pues, de lo que sería un equivalente a clase media, que cuando la guerra civil después de la revolución bolchevica, él se alista en un regimiento cosaco para luchar contra los bolcheviques y bueno, acaban perdiendo y acaba exiliándose a través de la frontera con China. Y entonces él escribe estas memorias en las que cuenta pues, todas sus andanzas por el mundo, acaba dando la vuelta al mundo primero en bici y al final lo acaban patrocinando marcas en motocicleta y bueno, es un periplo súper interesante y súper... Es un libro que se puede leer de muchas maneras, ¿no? Como viaje, como biografía, es maravilloso. Efectivamente. Y entonces, pues en el proceso de publicar Gobernar el Mundo, yo, cuando ya el libro está en imprenta y tal, pues un día hablando con Daniel Esteban, que es un traductor con el que suelo trabajar, con el que tengo una relación maravillosa, un día hablando con él, pues me comenta de, hostia, me ha llamado mucho la atención y antes de que acabara la frase dije, ya sé lo que vas a decir, el libro ese que menciona del tipo que va con la moto por ahí y tal. Y dijo, sí, exactamente. Y le dije, pues lo voy a buscar, pues, por curiosidad, ¿eh? Entonces, una primera búsqueda como muy superficial, di con varios ejemplares que están en bibliotecas del mundo, pero muy poquitos. O sea, uno en la Biblioteca Nacional Inglesa, otro en la Biblioteca de la Universidad de Columbia, que supongo que es de donde lo sacaría Masower para documentarse para gobernar el mundo. Y bueno, y unas cuantas bibliotecas más, todas del mundo anglosajón, pero bueno, muy poquitas. Y ya está. Y dije, bueno, pues algún día cuando viaje a Londres, que además tengo familia allí, pues me acercaré un día a la Biblioteca Inglesa Nacional de allí A y le contemplar. echaré un vistazo.
por curiosidad y nada, ahí se quedó la anécdota. Total, que se me olvida y pasados un tiempo, pasados un par de meses, no sé exactamente, es precisamente Daniel Esteban, el traductor de Buena del Mundo, quien me escribe y me dice, tío, pues bicheando en Iberlibro, bueno, lo que sería el Iberlibro anglosajón, no recuerdo el nombre, AD Books, he encontrado un ejemplar a la venta de Pasaporte Nansen. Y yo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, a través de un enlace en una librería de viejo de un pueblecito de Liverpool, ahí que la he buscado y tal, y lo venden. Y yo, ¿qué dices? Me pasan el enlace, el libro era caro, es decir, que era caro, pero ya la curiosidad bibliófila ya me podía. Entonces me gasté el dinero y he aquí, Aquí. he aquí el ejemplar original de Pasaporte Nansen, Pasaporte Nansen. que aquí la edición actual que hicimos nosotros, la edición inglesa original, que es de 1936, bueno, se está cayendo a pedazos. Es decir, le voy a quitar la faja que tiene, la sobrecubierta más que la faja, perdón. Está, mira, o sea, está desgajándose a pedazos, pero bueno. Y aquí está el libro con el texto original, insisto, foto de Sobolev, edición. Esas fotos del libro original son las que has puesto aquí. Sí, 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 están escaneadas Son las y mismas, ¿no? sí, sí, sí. Al final hay un pequeño glosario con fotos originales y bueno, digamos que es que se cae a pedazos, de Sí, verdad. aquí estas fotos, sí. Exacto. Y aquí hay un mapa con el periplo de Sobolev, dando la vuelta al mundo. Me encantó cuando uno Aquí llega a las fotos, claro, las mismas. Cuando uno llega a las fotos y lo mira, ¿no? Todo este recorrido, ¿no? Por Vancouver, por Damasco, él va ahí con su moto sí, y, sí. y me llamó mucho la atención, te interrumpo esto, y tú Ajá. sigues contándonos, el epílogo que me encantó porque está escrito por Justo Serna y Sí, habla de Claudel Lévi-Strauss, que es un escritor antropólogo que a mí me fascina. No te lo había sí, dicho el otro día en las charlas, pero he leído muchísimo de él. sí, Y bueno, claro, eh, dice acá que Sobolev es claramente la antítesis de Lévi-Strauss, ¿no? Me sí, sí. encantó, la verdad que me encantó. Eso me sorprendió, lo de Strauss. No, es que fue, ya te digo, fue amor a primera vista. Yo me lo compré no con la idea de editarlo. Quiero decir, esto ha pasado pues, de manera incluso accidental. Me llegó y lo que pasa es que yo fui a recogerlo bueno, donde me lo mandaba la agencia que me lo enviaban desde Inglaterra. Y recuerdo de recogerlo, lo abrí, era como, Dios mío, me daba mucho respeto tocarlo, pero bueno, me senté en una cafetería que había enfrente de la oficina esta y me lo leí de un tirón. Quiero decir, serían las 10:30 de la mañana y se me hizo la hora de comer, yo me lo estaba acabando y no podía dejar de leerlo. Era de, pero qué interesante es esto, por el amor de Dios. Entonces, creo que de manera instintiva tomé la decisión de publicarlo. Dije, bueno, mira, es un libro, es que es más rareza todavía, porque es totalmente inencontrable en su idioma original, que es inglés. No hay ningún tipo de... Bueno, sí hay 4 referencias tontas en librerías, perdón, en bibliotecas en el mundo anglosajón, pero ya está. Entonces ahora mismo solo está disponible en castellano con la traducción que la hice yo, es decir, porque, pues eso, es un libro raro, es un libro extraño y es un libro que a pesar de que sea maravilloso, no tiene visos de ser... Esto ya es la parte fea de todo el oficio, pero de ser como muy rentable. Entonces me decidí ahorrarme la traducción porque no tenía ningún tipo de prisa, como si tardaba 3 años en traducirlo, es que lo iba haciendo a ratos, ¿Y lo cuánto iba te haciendo llevó la traducción? ¿Cuánto te llevó la casi, traducción? casi 2 años, porque insisto, es que no era prioritario. Yo tengo el catálogo que voy cumpliendo, tengo unos compromisos con autores, etcétera, etcétera, y eso sí que tengo un compromiso de publicación en unas fechas, pero este libro no había autor, no hay herederos. Hicimos una búsqueda breve, no tal, hicimos una reserva de derechos por si algún día apareciesen, pero no hay, entonces no tenía ningún tipo de compromiso. Entonces a ratos, en mis ratos libres, yo iba trabajando en la traducción. Y es eso, es que es un libro súper vitalista, tú lo has leído, tú lo sabes, es que Realmente. es Eh, un personaje que le están pasando todo el rato penurias, calamidades y sin embargo continúa adelante, es muy, muy estoico, muy pero entero tampoco todo. se lee como,
como una tragedia, ¿no? A pesar de que lo es, No, de que su vida es muy dura, uno lo sí, lee como un viaje, como un sí, viaje, él va recorriendo, tal, bueno, tiene esa liviandad para contar su recorrido, ¿no? sí, Eh, efectivamente, pero que la misma historia se podría enfocar desde el ángulo completamente Totalmente distinto. opuesto. Sí, Pero sin embargo, si te hace ameno, dices, acabas un capítulo, te quedas pensando y dices, esto es muy duro lo que le acaba de pasar. Sin embargo, el modo en que me lo ha contado es muy vital, es vitalista. y lo importante que sin él estar, sin tener familia, nadie que pueda eh, llegar ahora, ¿no? A hablar algo de él, algún detalle, no se sabe nada y sobreviven sus memorias, porque también, como decíamos, no es un libro que se vive como viaje, como biografía, como memoria, eh, Sí, un poco así. Y esta experiencia que te sucedió es el ejemplo perfecto de cómo los libros nos encuentran a nosotros y no siempre nosotros a los libros, ¿a que sí? completamente, completamente. O sea, pero insisto, no es lo habitual, es la historia como más romántica de todos los libros que he publicado, pero vamos, desde luego llamativa es y Sí, atractiva y bonita. es una No historia tiene- preciosa, sí. Ajá. Bueno, para mí es uno de los libros que pasó a ser eh, indispensables en mi biblioteca y te agradezco mucho la traducción y que Gracias. lo tengas para, para el público, ¿no? Para todos los lectores. Y te comentaba el otro día que los libros a través de las librerías es donde más te funciona, no por la página web. Me decías que por las librerías la editorial se maneja mejor. Sí, obviamente. O sea, el mundo editorial es un ecosistema de muchas patas y las librerías, sobre todo independientes, para proyectos independientes como es Babbel Libros, son indispensables. Entonces, a través del distribuidor, que es otra de las patas, y de las librerías finalmente es donde alcanzan a sus lectores. El otro día me preguntabas, ¿pero vendes por la web? Y yo, tengo el servicio, o sea, la posibilidad existe, pero ni se fomenta y las ventas son exiguas a través de ese canal. A mí me gusta que sean los libreros quienes apuesten por los libros y a través de ellos lleguen a los lectores. Eh, entonces, sí, Sí, es precisamente el canal prioritario. como un trabajo conjunto. Ujú, claro. Em, bueno, este libro es, digamos que ya es un clásico en Berlín, porque después de todo esto que estás contando y que les va a encantar a los que nos escuchen, Mm. otro de los libros que tengo en la mano es el de Bob Dylan. Ah, Eh, sí. no lo conocía, realmente esto de Sus Rotolo, ¿no? Sus Rotolo. Ujú. Rotolo. Y me contabas cómo llegaste a escribir este libro, a los derechos de este libro, porque Bob Dylan ya sabemos que es bastante difícil de- Ujú. de conseguir derechos, o bueno, o hay Sí, a ver. mucha, ¿no? Hay mucha cosa y me parece que es un libro donde así vienen, miro para el costado que tengo acá en Pasaporte Nansen, es una época totalmente diferente, porque en este libro es la época de los años 60, la época donde las generaciones escribían, cantaban porque tenían algo que contar, que reivindicar, ¿no? Eh, Ujú. no que Sí, a nosotros... ver, la historia de la publicación de este libro, mi primera referencia con él es a través de una amiga. Me habló de él. Eh, y me picó la curiosidad, básicamente porque bueno, a mí me gustan mucho, o sea, tengo una predilección muy especial por las memorias periféricas. Y creo que es un poquito el espíritu que subyace en el catálogo de Barlin. Si lo miras en su conjunto, el eslogan de Barlin es pensamiento al margen. Creo que es un poquito lo que nos define. Y entonces estas memorias periféricas a mí siempre me llaman la atención. Entonces fue a través de comentario de una amiga tomando algo que tuve la primera referencia de este libro. Busqué información, me llamó mucho la atención y me hice con la edición en inglés y me gustó mucho el libro en sí, que son las memorias de Rotolo, pero también el encaje que podía tener dentro del catálogo. O sea, en este caso se juntaron las dos cosas, calidad y encaje. Calidad, no hace falta que hable sobre ello, pero encaje se refiere al hecho de
precisamente Sue Rotolo fue la primera pareja de Bob Dylan, estuvieron entre el 61 y el 63, y ha pasado a la historia como la chica de la portada de Free Willing, Bob Dylan, que es el segundo disco de... Exacto, esa es la foto mítica, es muy, muy icónica. Entonces ha pasado a la memoria, a la historia por esa foto. Pero sin embargo nadie conoce la historia real de ella. ¿De quién es Sue Rotolo? ¿Quién fue? Más allá de la chica de la portada, que parece que es como un apéndice de Bob Dylan. Y cuando lees su vida, precisamente te das cuenta de que sin Sue Rotolo no habría habido Bob Dylan, o por lo menos en los términos en los que nos conocemos. ¿Por qué? Porque Sue Rotolo, para empezar, Bob Dylan no era de Nueva York. Sue Rotolo sí era neoyorquina, aunque de ascendencia italiana, pero bueno, era neoyorquina de padres militantes comunistas, como se llamaban, autollamaban ellos, bebés de pañal rojo. Y entonces es ella, cuando conoce a Bob Dylan, quien lo introduce en los círculos, digamos, bohemios del Greenwich Village, de aquel barrio que en los 60 está en plena ebullición, con la llegada del folk y de todas estas nuevas formas musicales de canción protesta, etcétera, etcétera. Es ella quien lo introduce, quien le presenta a la gente. Y también, por otro lado, quien lo politiza. Bob Dylan no era una persona especialmente politizada o con preocupaciones sociales. Y es a través de ella cuando le empiezan a llegar pues, todas estas cosas, porque ella por tradición familiar y por ambiente familiar sí que había tenido estas preocupaciones. Y es muy interesante, o sea, me parece un libro muy interesante y una figura a rescatar, porque de verdad ella, bueno, ella es artista, bueno, falleció, fue artista bastante importante, etcétera, etcétera, y bueno, simplemente del 61 al 63 tuvo una relación con este señor. Que muy poquitos años fueron en la vida de Bob Dylan, mira qué joven, Exacto, mira qué joven. exacto. Sí. Claro, muy, muy pocos años. Y por eso este encaje del que hablaba, me parecía muy, muy interesante recuperar esta memoria periférica que parece que es como, insisto, un apéndice de Dylan, que obviamente cuando se crea una leyenda, pues la leyenda se come a la historia, es así, pero yo soy historiador, a mí me gusta la verdad, ¿sabes? Aunque sea dura. Entonces, pues siempre me gusta pues, mirar por las entretelas y las capas más ocultas de las historias en general, y la de Sue Rotolo es a reivindicar completamente. Mira, en estos dos libros que comentamos, que son los que tengo, porque bueno, habíamos quedado que llegaran y el correo se ve que no me llegaron los otros, para mostrarlos y comentarlos, pero elegimos los que me parecen más trascendentes para la editorial. Y aquí se ve un poco, o los escritores, los nuevos escritores, o quien te quiere mandar un PDF para poder publicar en Barling. En estos dos libros se ve vemos la línea que siguen, ¿no? Pero aparte de eso, te llegan PDFs de escritores de ahora. ¿Qué pides para hacer la selección de estos escritores? Para que algún escritor que nos escuche acceda a ti y diga, mira, me parece que mi obra vale la pena publicarla en Barling. Pues mira, te puedo hablar de varios casos. El último es el de Los años imposibles. De hecho, es el último libro, salió hace un par de semanas, de Enrique Fibla. Enrique Fibla me mandó ese texto y enseguida me llamó la atención. Me llama la atención porque rescata precisamente la figura de Juan Piqueras. Juan Piqueras es una persona muy importante en la historia cultural de este país y es una memoria completamente olvidada. Esto sí que es periférico. Y es memoria, y es memoria. no es una memoria exactamente, es un ensayo sobre memoria histórica a través de la figura de Juan Piqueras. Yo no tenía ni idea de quién era Juan Piqueras. Y es una persona que por mis inquietudes en mi trabajo pues habría tenido bastantes posibilidades de saberlo de antemano y ni siquiera lo conocía. Sin embargo, cuando Enrique me mandó este PDF, este proyecto, a mí enseguida me interesó. Me interesó porque Juan Piqueras, insisto, es una figura determinante en el advenimiento y el desarrollo de la cultura cinematográfica de vanguardia en este país. Como el mismo Enrique dice, que se lo escucha ya en varias entrevistas, me apropio de su expresión, él funcionaba de antena, él vivía en París,
en los años 20, 30, era donde estaban todas las vanguardias en ese momento, y entonces él desde París editaba una revista que se llamaba Nuestro Cinema, una revista donde escribieron los cineastas más importantes de los años 30. Es considerada una de las revistas más importantes de esta década a nivel mundial, no te digo a nivel español. Y él la editaba desde París y se imprimía en Barcelona y se distribuía desde Madrid. Quiero decir, o sea, ya este pensamiento cosmopolita absoluto, él lo llevaba a cabo desde París, insisto, haciendo de antena para traer todas estas vanguardias del cine social y del cine de vanguardia a España. La historia trágica de Piqueras es que, casualidades de la vida, desgracias de la vida, él coge un tren en París, camino de Madrid, el 15 de julio del 36, y se queda en un cambio de vía en Venta de Baños, en la provincia de Palencia, aquejado de una úlcera. Dice, bueno, voy a hacer un par de noches aquí porque es que estaba enfermo, y ya continúo mi viaje hacia Madrid a llevar... no, hacia Madrid no, iba hacia el norte, iba hacia Asturias, pero bueno, eso es relevante. Voy a hacer noche aquí porque estoy muy enfermo y ya cuando esté mejor me recupero. Al día siguiente, 2 días después, estalla el golpe de Estado, se da el golpe de Estado, mejor dicho, no estalla, le pilla justo en zona que queda bajo dominio nacional y de repente se le pierde la pista y nunca se vuelve a saber de él. Obviamente, la lógica nos dice que está fusilado en alguna cuneta, nunca se ha sabido de él. Y la segunda parte del libro es la figura de Ketty González, que es su mujer, su viuda, viajando a España en el año, pocos meses después de que desaparezca su marido, le pierde la pista, viaja a España en plena guerra civil y entre Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, intenta dar con pistas, nadie sabe nada de él y es toda la angustia de esta mujer tratando de encontrar Su esposo. a su marido, saber qué ha pasado. Finalmente tiene que salir corriendo de España porque los nacionales están a punto de ganar la guerra, vuelve a su casa en París después de varios años en España en plena guerra civil y entonces es en París, a lo poco tiempo tiene que salir por patas porque es que los nazis están a punto de entrar y llega hasta Burdeos y es en Burdeos donde in extremis logra coger un barco que primero es República Dominicana y finalmente acaba en Venezuela y ella se exilia ahí y acaba, o sea, desarrolla su vida allí, etcétera, etcétera, y es ahí donde escribe Los Años Imposibles, que es bien Los Años Imposibles, es un libro de Enrique Fibla. Esta segunda parte del libro, basada en las memorias de Ketty, están inspiradas o se construyen a través de el documento que ella dejó escrito como rememorando todos estos años. Y entonces me preguntabas por cuáles serían los patrones a seguir para publicar en Barley. Pues, obviamente, no ficción, ensayo o memoria biográfica. Una cosa de decirte que estas historias que cuentas detrás de cada libro que todos los editores tienen, porque detrás de todo este trabajo que es inmenso, es que esto que nos estás contando es maravilloso. Ese libro todavía no lo leí, pero en cuanto me llegue, lo leeré. Está en camino. Me parece una historia, bueno, ¿no? Sí, a mí las intrahistorias me encantan. Pero aparte de la intrahistoria, es que en este libro también está detallado todo lo que te acabo de contar. Así como en Pasaporte Nance, si no lo sabes de mi boca, pues no lo sabes. Aquí sí que está todo esto. Y es una historia maravillosa. No sé, te podría hablar de más ejemplos de libros que me han llegado a través de autores que han querido publicar y finalmente pues, se han convertido en libros Barlin. Es el de Tremendas, por ejemplo. Estos son artículos periodísticos de Majo Siscar. Majo Siscar es una periodista que estuvo 8 años como corresponsal en América Latina, en distintos países, aunque principalmente afincada en México. Y estos son crónicas que ella escribió sobre mujeres en situaciones muy extremas de exclusión en distintos países. Y son situaciones siempre atravesadas por una violencia muy acuciante. Y entonces a mí me interesó la memoria de estas mujeres, bueno, la memoria, ¿no? Sí. Son gente viva, en este caso el término sería memoria exactamente, pero bueno, en cierta manera la reivindicación de la figura de estas mujeres que están en la periferia de la periferia de la periferia
y son crónicas maravillosamente escritas, algunas de ellas estaban publicadas en diversos medios como El País o el Diario.es, y otras eran inéditas. Entonces Majo tenía la idea de hacer una compilación de varias de estas crónicas que ella había escrito para medios y les dimos forma y así nació Tremendas. Entonces me decías que los escritores que se quieren acercar a Barlin a presentar sus manuscritos, ahora me despisté un poco porque decís un poco de biografías, tal, pero ahora nombrar eso, este libro de mujeres, de experiencias de mujeres, eh, Crónicas, sí. crónicas contadas por mujeres, también vas ampliando esa parte, digamos, femenina, como ahora se suele publicar. Ahora hay muchas editoriales Sí, que publican a mujeres contando sus historias, ¿no? sí, entiendo lo que quieres decir. Entiendo que es como una moda de mercado ahora que creo que ahora ya está, en cierta manera, Sí, desinflándose, que se me entienda, desinflándose en cuanto a moda masiva, ¿no? sí, sí, Pero sí, entiendo desde luego es algo a reivindicar las voces femeninas. Me preguntas, ¿publicaste Tremendas por eso? Sinceramente, no fue una decisión, no fue una decisión pensada o enfocada al mercado en cierta manera. Simplemente es que el libro me encantó. Majo escribe maravillosamente y las historias son durísimas y a mí me llamaron mucho la atención. Entonces, por eso publiqué este libro. Pero bueno. tienes un catálogo, te has hecho un catálogo maravilloso, a pesar de ser tan joven. Una editorial, 5 años, tú eres joven. ¿Cómo surgió la idea de ser editor? No escritor, no, bueno, Bueno, yo tuve la suerte de desde muy joven, como digo muy joven, digo con 22 años, empezar a trabajar en una librería y fue a través de trabajar en esta librería cuando empecé a tener nociones de cómo funcionaba el mundo del libro. Sí. O sea, digamos, yo siempre digo lo que es la cadena del libro, ¿no? En un sentido holístico, de manera global. Y ahí empiezas a aprender toda esta ruta, este camino, el funcionamiento interno de una industria, porque al fin y al cabo estamos hablando también de una industria. Y bueno, yo estudié historia y ciencias políticas, entonces digamos que mi formación como desde el punto de vista académico va enfocada en el tipo de catálogo que he construido. Y eso, sumado al hecho de que empiezas a ver cómo funciona todo, tras trabajar una temporada en guía, etcétera, etcétera, pues empiezas a darte cuenta de la parte que más te atrae, ¿no? Entonces es de, joder, me encanta el trabajo en librería, es muy gratificante el contacto directo con los lectores, poder hablar de libros, etcétera, etcétera, pero es de, hostia, me interesa incluso más la parte de publicación. Es como, tío, es que desconocido era esto para mí, conforme voy sabiendo más cosas, me resulta más interesante. Esto como una idea embrionaria que anida como una semilla y es un largo recorrido, no es algo que de un día para otro tomes la decisión. Y finalmente, cuando tomé la decisión como tal, que bueno, voy a intentar dedicarme a esto, obviamente yo no estoy tan loco de montar una editorial ex novo así al aire, simplemente no estoy tan loco. Y lo que hice fue, me fui a Madrid a trabajar, tuve la suerte de unas prácticas en una editorial nacional bastante de renombre, etcétera, etcétera. Estoy haciendo ahí unas prácticas junto con un curso de edición. Y estas dos patas también me ayudaron. El curso de edición desde una parte más teórica, perdón. sí. Y la suerte, que ahora en la perspectiva del tiempo lo veo como una suerte absoluta, fue también lo de las prácticas, porque fueron muy prácticas en el sentido estricto de la palabra, porque esto es un mundillo muy práctico, o sea, también, o sea, yo siempre digo, obviamente tienes que ser un loco, un apasionado de lo que haces, de los libros, de los textos, de descubrir historias, y te tiene que apasionar, pero a su vez también tienes que tener muchas nociones
técnicas, por decirlo de algún modo. Sí, sí, de Es una portadas, de ilustradores, de papeles, de calidad de Sí, papel. y también de cómo funciona el mundo de las colocaciones, las devoluciones, cómo trabajar con las distribuidoras, ¿sabes? Cosas que son muy técnicas, que son siempre de puerta para adentro, que obviamente no hay por qué saberlas, pero que sin eso, Y que no pues, son fáciles aparte, y que no son fáciles. La parte de efectivamente. las distribuciones. Exacto. Y entonces, pues, ese periodo de aprendizaje en Madrid ya fue la puntilla, después de todos los años en la librería, que ya me acabó de animar. Yo ya iba con la idea, obviamente, pero ya fue de, bueno, pues vamos a ello. Y yo ya tenía varias ideas en mente. El primer año que fue 2017, yo saqué 17, sí. cinco títulos. Tres de ellos funcionaron como un tiro, que eso también, es decir, que ahora en la perspectiva del tiempo Ahí me ya doy estamos cuenta, me doy cuenta que no es habitual, o sea, quiero decir, no es lo más normal que de cinco títulos tres funcionen muy bien y más siendo un proyecto novel que acaba de empezar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso, pues me va a seguir animando, y seguir aprendiendo. Yo aprendo todos los días, aprendo de mis compañeros, aprendo de la gente. O sea, es que esto suena como muy manido, como una frase hecha de... Pero es que es verdad, es que yo aprendo todos los días. Y con cada experiencia y cada feria. O sea, yo he hablado con compañeros editores y hay gente que no le gustan las ferias. O sea, es como, son muy cansadas, tal, no sé qué. Y yo, sí, pero ese contacto directo, tanto con lectores como con compañeros. Es que es todo el rato aprendizaje, 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 como con los libreros. Quiero decir, sé que es muy manido y suena a fórmula como de New Age, de estoy todos los días aprendiendo, pero es que es cierto. No, 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 es así. Es que en la vida creo que es así. Aprendemos todos de todos y cada paso, eh, lo- Sí, sí. a ver, es absorber lo que, saber apreciar lo que nos rodea y quedarnos Ujú. con ello, ¿no? Sí, Me parece que haces un trabajo fantástico. muchas eh, gracias, tú también. Es decir, realmente te la labor felicito. divulgativa no tiene precio. Porque, bueno, me encanta, bueno, las historias que hay, que me cuenten los editores, las historias que hay atrás de cada libro, porque es como siempre digo, los traductores, los ilustradores, poco se sabe de ellos, de los editores tampoco. Ahora más con el tema de las conferencias online y tal, sabemos bastante más. Pero está bien que el libro, yo soy una apasionada de los libros, y que se sepa el recorrido que hacen, que no es fácil, ya sea para Ujú. el editor, para el ilustrador, para el traductor, para el librero, hasta que llega a nuestras manos, ¿no? Es un trabajo inmenso. Eh, Ujú. Te agradezco muchísimo tu tiempo, compartir este espacio y estas anécdotas que me encantan, y creo que a todo el mundo les va a gustar escucharlas, y repítelas porque vale mucho la pena saber cómo llegaste a Pasaporte Nansen, a Silvia Plath, a Bob Dylan. Me parecen unas historias, bueno, realmente de aprendizaje infinito. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la Gracias a próxima. ti, Inés. Gracias a ti por invitarme y de verdad, lo que te decía, tu labor divulgativa no tiene precio. O sea, esa pasión que transmites y no sé, ojalá mucha más gente involucrada de esta manera en el mundillo de la cultura, de los libros y en general de las periferias. Las periferias hay que cuidarlas. Hablaba eso con un escritor ayer y hablábamos, ¿no? Un poco de que ahora hay que mirar de lo pequeño a lo más grande, ¿no? Cuidar lo Ujú, pequeño para cuidarnos a nosotros mismos. Y no son ujú. frases hechas, es No, así. no, es así. Muchas gracias, hasta pronto y Hasta espero pronto. que tengamos otras conversaciones en otros tiempos.